Muy buenas tardes, mis hermanos. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro culto de estudio bíblico de esta tarde, hoy día miércoles 21 de octubre. Ya ha pasado un mes de la primavera. Quedan 2 más para comenzar nuestro verano. Damos gracias a Dios por este estudio hoy día en el libro de Efesios. Hoy día comenzamos el capítulo 4, un tema sumamente importante, un tema que debiera llamar y cautivar nuestra atención. Yo te invito a que tomes un tiempo para leer bien los primeros versículos de este capítulo número 4. Hoy día estaremos hablando de la unidad del Espíritu, la unidad del Espíritu. Así que, ¿qué te parece, mi hermano, mi hermana, que comencemos con una oración pidiendo la unción de Dios, la bendición de Él para esta reunión de hoy día? Amén. Oramos. Buen Dios de los cielos, te damos muchas gracias porque hoy día podemos comenzar un nuevo estudio de la palabra de Dios en el libro de Efesios. Gracias, Señor, por la audiencia de mis hermanos, quién sabe, algunos a la hora, otros un poquito más tarde. Lo importante es ver este estudio porque hoy tú nos enseñarás de la palabra en el Espíritu. Gracias, Señor, por esta palabra que hoy vamos a estudiar y vamos a compartir. Bendice a las familias de la iglesia, bendice la mente y corazón de mis hermanos y permite que quien vea este estudio, quien se conecte a este estudio, vea, oh Dios, también la grandeza de ti, la grandeza de tu nombre, el poder de tu palabra y lo que tú enseñas hoy día a la iglesia. Agradecemos esta reunión y la iniciamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, cantamos un poquito y luego vamos a la lectura de la palabra de Dios. Amén. La razón de mi vida, tú eres la razón de mi existir. Sin tu amor enfrentar la vida no podría. Solo tú me das valor. La luz en las tinieblas, de tu verdad solo mis labios hablarán. Protégeme
¿Qué te ha parecido la alabanza? Espero que hayas disfrutado, la hayas cantado, la hayas tarareado. Eh, la ponemos especialmente para que tu corazón se edifique, para que tú puedas crecer, disfrutar y alabar al Señor. Ahora vamos a leer el texto que es motivo del estudio de esta noche, ¿de acuerdo? Así que te invito a abrir tu Biblia en el libro de Efesios, en el capítulo 4. Vamos a leer ahí del verso 1 al verso 16. Este conjunto de versículos se titula La unidad del Espíritu y son muy importantes para nuestra vida espiritual. ¿Ya tienes la Biblia contigo? ¿La has abierto en el texto? La unidad del Espíritu, Efesios capítulo 4, versículos 1 al 16. Yo quiero que tú leas tu Biblia junto conmigo. Entonces, como lo hemos hecho otras veces, voy a leer verso por medio y dejaré el espacio para que tú leas el versículo, los versículos pares, entre medio de los impares que leo yo. ¿De acuerdo? Por eso que si alguien entra un poquito después, notará un poco diferente la forma de leer la Biblia. Estoy leyendo los versos impares, 1, 3, 5, 7, 9 y así, y ustedes leen en sus casas los versos pares. ¿De qué texto? Efesios capítulo 4, versos 1 al 16. ¿Comenzamos? Dice así la palabra de Dios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un Señor, una fe, un bautismo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros y pastores y maestros. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Leemos todos juntos el último. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Tremenda palabra que vamos a estudiar esta noche. Debemos orar a Dios para que Él nos revele la palabra, hermanos. Nuestra humanidad, la mía y la de ustedes, no nos permite hacer esto, pero el Espíritu Santo sí puede enseñarnos, dirigirnos, corregirnos, animarnos, hacer todas las cosas espirituales en nosotros si tan solo queremos ser edificados. ¿Oramos? Dios, queremos clamar esta tarde para que tú edifiques nuestra vida espiritualmente, oh Dios. El pastor nos da una guía, nos da un estudio de la palabra de Dios. Te pedimos para que el estudio que él comparta venga de la voluntad, de los propósitos y de la doctrina sana de Dios, para que nosotros recibamos un buen alimento,
No solo un buen alimento, sino que además esté corroborado por el Espíritu Santo, de tal manera que nuestras vidas sean profundamente edificadas en el Señor. Te agradecemos, oh Dios, por todo esto. Bendecimos tu buen nombre en esta noche y te pedimos una revelación espiritual para nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, una canción más y vamos al estudio de la palabra del Señor. Amén. No hay oscuridad que pudiese impedir el nacer del sol y la esperanza. Y no hay problema que pueda impedir las manos de Jesús para ayudarme. No hay oscuridad que pudiese impedir el nacer del sol y la esperanza. Y no hay problema que pueda impedir las manos de Jesús para ayudarme. Habrá un milagro dentro de mí, viene bajando un río para darle vida, y ese río que emana de la cruz a los pies de Jesús. Habrá un milagro dentro de mí, viene bajando un río para darle vida, y ese río que emana de la cruz a los pies de Jesús. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Úsame, soy un milagro. Úsame, yo quiero servirte. Úsame, soy tu imagen. Úsame, yo quiero servirte. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy Muy bien, hermanos, hemos cantado, hemos orado, hemos leído. Ahora vamos al estudio de la palabra de Dios.
El texto que hoy nos reúne, les recuerdo de nuevo, Efesios capítulo 4, versos 1 al 16. En este texto, el título es La unidad del Espíritu y tiene tres grandes subtemas en este estudio de hoy día. El primer subtema es cómo debemos andar. Esto es muy importante porque viene en el contexto de la enseñanza que Pablo le quiere dar a la iglesia en Éfeso. Cómo debemos andar, y esto lo vamos a encontrar entre los versos 1 y 6 de este capítulo número 4 de Efesios. El segundo gran tema que tenemos es dones dados por Dios. Dones dados por Dios. Y aquí también tenemos desde los versos 7 al verso 11 versículos que nos hablan respecto de los dones que Dios da a la iglesia, cuál es el propósito, cuál es el fin, y vamos a aprender un poco más de esto. Y finalmente, el último gran tema es la capacitación del cuerpo de Cristo. La capacitación del cuerpo de Cristo, y estos versículos que nos apoyan en este tercer gran tema están entre el verso 12 y el verso 16 de nuestro capítulo 4. Así que mis hermanos, ya hemos leído la palabra, vamos de lleno al estudio de la palabra del Señor. En la primera parte a la que llamamos cómo debemos andar, yo quiero que tengas tu Biblia ahí a la mano, pon delante de ti del verso 1 al 6. No lo voy a repetir para que no seamos redundantes, ya leímos la palabra recién. Es importante, mis hermanos, entender cómo Pablo viene dando este argumento a la iglesia en Éfeso de una manera gradual. Él claramente quiere que los hermanos en Éfeso, y bueno, hasta el día de hoy, nosotros, podamos comprender lo que significa el cuerpo de Cristo, lo que significa la unidad de la iglesia, lo que significa el que estemos en Cristo verdaderamente. En este argumento tenemos que ligarlo con las lecciones pasadas. Recuerden ustedes que en los miércoles anteriores hemos estudiado lo que era el ministerio de Pablo, hemos estudiado también el amor que excede a todo conocimiento y hoy día la unidad del Espíritu. Recuerden ustedes, mis hermanos, que Pablo, desde el capítulo 2 en adelante, él va declarando unas verdades muy importantes a la iglesia en Éfeso. Estas verdades eran muy relevantes, mis hermanos, porque ellos tenían que entender espiritualmente que ahora pertenecían al cuerpo de Cristo. Él primero se declara como el apóstol a los gentiles. Esta declaración es muy importante porque él le habla en parte de este libro a los gentiles de la iglesia. Y él primero se declara apóstol a los gentiles por llamamiento del Señor, y también él declara en un comienzo de que le fue dado un misterio para que él lo revelara a la iglesia en ese momento. La iglesia presentada en este libro de Éfeso, ya lo hemos comentado antes, lo hemos dicho, la iglesia es presentada como el cuerpo, es presentada como el templo, y también es presentada como un misterio. Muy bien, Pablo declara en los versículos, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, principalmente el 3, que él le fue dado el misterio de la iglesia. Un misterio que fue oculto en los siglos pasados, que fue oculto en el Antiguo Testamento y que en este momento él tenía de parte de Dios para revelar a la iglesia. El misterio que él les plantea a ellos es que a partir de Cristo, del derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, nace el cuerpo de Cristo que está unido en este nuevo pacto con él. Y este nuevo pacto con él hace que toda la iglesia, de cualquier procedencia, de cualquier nacionalidad, de cualquier tradición, de cualquier cultura o de cualquier religión, hoy día se reúne en Cristo formando un solo pueblo. Este un solo pueblo no tiene divisiones. Como cuerpo tiene partes y tiene funciones, pero un solo cuerpo indivisible.
Él quiere potenciar la idea de que la iglesia de Cristo es hoy día la representante del mensaje del Evangelio a todo el mundo y que esta iglesia no debe ser jamás dividida. En especial, él predica esta palabra a los gentiles, no la dedica directamente en el capítulo 3 a los judíos cristianos, sino a los gentiles cristianos. Y lo que él estaba diciendo es que el Señor, el misterio es de que a partir de Cristo, a partir del pacto en su sangre, a partir de la formación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, Él reúne a todos los pueblos en Él, a todos los que creen en Él. Por lo tanto, dice Él que ya Dios de ambos pueblos, cuando Él dice ambos pueblos, habla del pueblo judío y del pueblo no judío, de los israelitas y de los gentiles. Dice, de ambos pueblos hizo un solo pueblo. Si ustedes leen el capítulo 3, van a darse cuenta que Él hace referencia a un hombre nuevo. Siempre usa la palabra un. De dos pueblos hizo uno. De dos historias hizo una nueva, un hombre nuevo. Él, de esta manera, él, no sé cómo se dice el verbo en el presente, abolió. Pablo abolió toda diferencia que pudiera haber existido en la iglesia primitiva por causa del origen. Él abolió tanto los de la circuncisión como de la incircuncisión para decir no hay diferencia, es uno solo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan eso? Es un tema re importante porque él valida a la iglesia amplia, a la iglesia inclusiva. Él valida de que hoy día los gentiles, como nosotros, somos parte de la familia, que antes estábamos lejos, pero ahora estamos cerca, que antes no éramos familia y ahora somos familia. Eso se repite mucho en el Nuevo Testamento y nos hace sentir muy amados, muy especiales. Yo sé que esto no cayó bien en el pueblo judío y que probablemente algunos tuvieron sus aprehensiones, su pensamiento un poquito molesto respecto de esta nueva verdad, este misterio que Pablo les revela. Por lo tanto, después de que él revela su misterio, primero su cargo. Él es ministro, él es un apóstol a los gentiles. Luego revela el misterio, la iglesia es el misterio. Es decir, Dios reunió en la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, a todos aquellos que creen en él, de donde vengan. Como había molestia, él luego habla del amor que excede a todo conocimiento. Habla de este amor porque en el fondo le está diciendo a ellos, ahora ya se dirigen no solo a los gentiles, que ya están siendo amados e incluidos, respetados, recibidos. Ellos se sienten muy bien. Yo creo que cuando él plantea el tema del amor que excede a todo conocimiento, le está hablando también a los judíos. No solamente a los gentiles, sino a los judíos, a toda la iglesia. Y él está diciendo, estas cuestiones no se pueden entender en lo material, en lo humano o en lo carnal. Estas cuestiones se entienden en lo espiritual. Por eso que pide, y eso fue lo que vimos la semana pasada, el fortalecimiento de nuestras almas, de nuestros corazones, de nuestro hombre interior, dice la palabra, el fortalecimiento en el espíritu. Él pide también que habitemos en Cristo, es decir, que nosotros le demos libertad al Señor en nuestro corazón para que Él more, actúe, modifique nuestra vida, que nosotros podamos entender las dimensiones del amor de Dios, la altura, el ancho, la profundidad, todas las dimensiones del amor de Dios y conocerlo de tal manera que podamos tener toda la plenitud de Cristo en nosotros. Hoy día el tema es la unidad del Espíritu. Y ya habiendo entendido que ellos estaban claros de lo que significaba el cuerpo de Cristo, les da estas indicaciones que vemos hoy día. En la primera parte del texto que leímos hoy es el cómo debemos andar. Es decir, ya dice Pablo, bueno, ahora ya entendieron, están todos en el Espíritu, están todos en la unidad. Ahora quiero explicarles unas cositas fundamentales. La primera que él va declarando es que somos ahora portadores de una
manera de andar. Es decir, el creyente hoy día, ya habiendo aceptado su realidad, su naturaleza, su familia, su nueva vida en Cristo, hoy día tiene responsabilidades. La primera responsabilidad es cómo debemos andar. Y la resultante natural de la vida en Cristo nos indica en estos primeros versículos que acabamos de leer varias cosas. La primera es que debemos andar conforme a la vocación de nuestro llamamiento. Es interesante. ¿Cuál es la vocación de nuestro llamamiento? Si vamos a la palabra vocación, la palabra vocación significa el hacer algo que es natural en mí. Las personas eligen oficios, carreras y estudian de acuerdo a la vocación, que significa que tienen una destreza natural que los impulsa y que por ende les hará fácil estudiarlo, les hará fácil disciplinarse y será un placer desarrollar esa destreza. Por lo tanto, cuando habla de vocación, está hablando de la manera natural que debiéramos nosotros tener en respecto de nuestra vocación. Ahora, el andar es de acuerdo a la vocación de nuestro llamamiento. La vocación nuestra es ser santos. La vocación nuestra es la santidad de Dios. Es decir, Él le dice, ahora solo pido que ustedes sean consecuentes. Eso está diciendo, porque dice, anden conforme a la vocación de vuestro llamamiento. Es decir, anden conforme a la manera natural que el Espíritu de Dios les ha puesto en su corazón. Ya que habita Cristo en plenitud en nosotros, ya que nosotros ahora disfrutamos de la plenitud de Cristo, andemos conforme a esa plenitud. Y el andar conforme a esa plenitud habla del andar santo, de la santidad. Recordemos, mis hermanos, que en algunos estudios anteriores o en algún mensaje anterior hablamos respecto de ser santos, y ser santo tiene tres aspectos importantes que debemos recordar esta noche. El primer aspecto es que ser santo es de posición. Si yo estoy en Cristo Jesús, yo soy santo por estar en Cristo Jesús. La santidad de Él, la pureza de Él, me es reflejada a mí por causa de Él, no por mí, por causa de Cristo. Dios me mira a mí a través de Él. Por lo tanto, la santidad de Cristo me la traspasa a mí y Dios me mira a mí santo a través del Hijo. Luego es por posición que yo soy santo. Lo segundo es la actitud de santidad. ¿Cuál es la actitud de santidad? Siempre buscando obedecer a Dios, siempre buscando obedecer la palabra de Dios, siempre buscando una vida agradable al Señor, siempre evitando el pecado, siempre luchando y soportando la tentación hasta recibir la victoria del Señor. La actitud significa el deseo natural de buscar las cosas de Dios. Y tercero, por la experiencia, es decir, si nosotros en nuestra búsqueda de la santificación somos santificados por el Espíritu Santo, esa es la experiencia de la entera santificación. ¿Qué significa? Primero, soy santo por posición. Segundo, soy santo por actitud, por intención. Y tercero, soy santo por la experiencia de ser bautizado en el Espíritu Santo, de haber sido perfeccionado en el amor de Dios y de tener una verdadera vida victoriosa sin mayores luchas, porque ahora Dios mora en plenitud en mí. Entonces, cuando Pablo dice, caminen así, no tenemos que preocuparnos el cómo camina un cristiano, porque no es una cosa a imitar. Tenemos que preocuparnos de cuáles son los fundamentos espirituales que me hacen caminar así. No sé si me comprenden. A veces actuamos por imitación y lo hacemos muy bien, pero tiene un detalle, que yo puedo imitar a una persona sin ser ella. Puedo imitar a una persona sin tener la intención de esa persona. No sé si me explico. Usted puede imitar cómo camina alguien. Si lo observa bien, puede caminar igual que esa persona, pero no es esa persona. Usted puede imitar cómo habla alguien. Hay personas que son profesionales para copiar eso. Puede hablar como esa persona, tener las intenciones, los gestos, todo, pero no es esa persona. Entonces, cuando Pablo dice que andemos conforme a la vocación de nuestro llamamiento, está diciendo no imiten
una vida cristiana. No pongan los ojos en otro creyente para decir, él va a la iglesia, yo también. Él ora tantas horas, yo también. Él ayuna tantas horas. Son buenos modelos, pero él no pide una imitación. Él está pidiendo, vete para adentro. Y todo lo que Dios te ha dado, ponlo en práctica, que sea la forma natural de actuar de ti. ¿De acuerdo? También él habla que debemos estar unidos en el espíritu, en el vínculo de la paz. Esto a través de nuestra humildad, de nuestra mansedumbre y de nuestra paciencia. Cuando hablamos del vínculo de la paz, recuerdo a Jesús cuando él le decía a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Recuerden? También les decía, paz a vosotros, ¿recuerdan? En muchas oportunidades. Por lo tanto, cuando hablamos del vínculo de la paz, estamos hablando de la paz de Cristo. Nos ayuda también, mis hermanos, a recordar en este día el sentido de la paz de Dios. ¿Recuerdan ustedes? Yo traigo a colación varios temas que hemos estado estudiando este año. Y la paz para un creyente no es la ausencia de problemas o de dificultades. La paz para un creyente es el estado profundo de plenitud espiritual en la presencia de Dios. Estado profundo de plenitud espiritual en la presencia de Dios. ¿Qué significa? Que si Pablo le recomienda a los hermanos que tienen que estar unidos en el espíritu, en el vínculo de la paz, está diciendo, esta unidad la van a lograr en Cristo Jesús, en la presencia de Cristo Jesús. Y recomienda a través de la humildad, a través de la mansedumbre y a través de la paciencia. Interesante. Estos son parte del fruto del Espíritu. Por lo tanto, no podemos ir buscando resultados, partiendo por el resultado, sino por la esencia. Si quiero un árbol que me dé manzanas, no puedo partir buscando las manzanas, sino primero buscando la semilla, el terreno, la planta, la crianza, hasta que el árbol tenga el tamaño, la edad y la madurez suficiente para producir las manzanas que yo quiero. Por lo tanto, si nosotros queremos buscar el fruto del Espíritu en nuestra vida, no podemos partir de nuevo imitando el fruto, sino más bien que nosotros estemos de verdad en el Señor de tal manera que podamos tener el fruto del Espíritu como una consecuencia natural. La humildad, la mansedumbre, la paciencia vienen de la vida en el Espíritu. Habla también en este texto de que somos uno en el amado. Esto es, en el cuerpo, en espíritu, en esperanza, en el Señor, en el bautismo, en Dios y Padre, que es sobre todos y por todos y en todos. Estar unidos no es una virtud personal. No es algo que alguien diga, mira, yo como tengo una buena actitud personal, yo siempre voy a estar unido a la gente porque tengo una actitud buena. No es por eso. El estar unidos como iglesia, como cuerpo, es un mandamiento santo y que se funda en Cristo. Es a causa de Cristo, por Cristo y en Cristo. Es decir, de nuevo, la unidad es una consecuencia de una vida espiritual. La unidad es la resultante de una vida espiritual, no al revés. No podemos partir uniéndonos solo por una actitud de unidad, sino yendo al fondo, yendo a lo medular, yendo a lo fundamental. Eso fundamental hará que nuestra vida espiritual nos una a todos espiritualmente, porque el fondo va a estar concentrado. Por lo tanto, nadie puede decir, yo tengo una actitud de unidad tan grande. No es eso. La verdad es que es un mandamiento. Es un mandamiento de Dios santo para que nosotros estemos unidos en el Señor. Y dice la palabra, estamos unidos en un cuerpo. Ojo, recién dijimos que en Cristo se formó un solo cuerpo. Yo pertenezco a un cuerpo, pertenezco a un espíritu, que es el Espíritu de Dios,
un solo espíritu, tengo una sola esperanza, no varias, no hay posibilidades, yo tengo una sola esperanza, tengo un solo Señor, un solo Cristo, un solo Salvador, el cuerpo tiene una sola cabeza que es Cristo Jesús. Dice que yo fui bautizado en un bautismo, que es el bautismo para la confirmación de mi salvación en Cristo Jesús. Soy uno en Dios, quien es Padre de todos. Y dice la palabra que es sobre todos y por todos y en todos. Es decir, la unidad es estrictamente en Dios. Amén. Así que esta es la primera parte de lo que estamos estudiando, el cómo debemos andar. Esta fue la primera indicación que les dio Pablo, cómo debemos andar. Si seguimos un poco más adelante, desde los versos 7 al 11, hay una segunda parte, y esta segunda parte es dones dados por Dios. Dones dados por Dios. Y estos dones también, aquí hay un secreto muy lindo en la palabra del Señor que quiero compartir con ustedes. Se nos revela algo importante en estos versículos. De nuevo, no los leo porque ya los leímos, tú lo tienes a la mano, ve leyendo mientras yo estoy compartiendo esta palabra. Algo muy importante. Los dones que dio Dios a la iglesia no podrían antes ser repartidos por causa de la cautividad. Voy a los textos que habla, dice la palabra en el verso 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Este es algo tremendamente importante, mis hermanos. Cristo tuvo que descender a las partes más profundas de la tierra para tomar la cautividad y él llevar la cautividad cautiva y dar dones a los hombres. ¿Qué significa? Los dones que Dios da a la iglesia son dones que fueron ganados a través de la sangre de Cristo, a través de la muerte y la resurrección del Señor. Es decir, no solo Él murió para salvarnos, no solo Él murió para santificarnos, sino que Él murió para liberar los dones que Él tenía que repartir a la iglesia. Es decir, antes de este acto no podíamos tener estos dones porque la cautividad tenía los dones tomados y solamente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el hecho de que Él haya ido a la profundidad de la tierra y haya tomado la cautividad y Él se la haya llevado cautiva, es decir, Él venció el pecado y venció la muerte, nos dio libertad no solo para tener vida en Cristo, sino que nos dio libertad para poder servir al Señor. Esto es muy importante, mis hermanos, porque los dones que hoy Dios da a la iglesia son a partir del nuevo pacto en Cristo, a partir del sacrificio en Cristo, a partir de la resurrección de Cristo. Por eso es un privilegio. Tener dones hoy día es un privilegio. No es algo que Dios reparta así nomás, como que tire y el que tome, tome. No, es algo que Él venció en la cruz del Calvario para darnos a nosotros. Estos dones estaban atados a causa de la cautividad por la muerte y por el pecado. Y a raíz de que el Señor entregó su vida para pagar este pecado y resucitó para vencer a la muerte, Él liberó los dones que hoy Él puede dar a la iglesia. Esto me recuerda a Israel. Sin duda, me trae al tiro el pensamiento de Israel cuando Dios los libró de Egipto. También cuando el Señor libró al pueblo de Israel a Egipto, tenía 3 propósitos fundamentales. El primer propósito era llevarlos a la tierra prometida, ¿cierto? Llevarlos a un lugar especial que Él preparó y pensó para ellos. El segundo es para que ellos tuvieran el tiempo, la libertad absoluta para adorar a Dios. La cautividad de Egipto los tenía esclavos en el trabajo. Y como se multiplicaban, los faraones le doblegaban el trabajo para que no tuvieran tiempo ni de unirse, ni de conversar, menos de adorar a Dios, porque los querían mantener ahí, sometidos, cansados, agobiados todo el tiempo. Y cuando Dios da esta libertad para que ellos vayan a la tierra prometida, es porque Él está queriendo que el pueblo le adore.
Y el tercer gran punto es que él en el viaje comienza a dar tareas para que ellos sirvan al Señor. 3 propósitos tuvo Dios en la liberación de Israel desde Egipto. Primero, llevarlos a la tierra prometida. Segundo, darles plenitud de tiempo y libertad para la adoración a Dios. Y tercero, darles plenitud para el servicio a Dios. ¿No te suena esto conocido con nuestra salvación? Cristo nos salvó primero para llevarnos a los cielos. Segundo, para que nuestra vida sea de constante adoración a Dios. Y tercero, para que nos derrame dones y podamos servir al Señor. Gloria a Dios por lo que ahora hemos visto en esta hermosa palabra. Que Dios te bendiga, mi hermano. Seguimos adelante. Y la tercera parte de nuestro estudio de hoy, para ir concluyendo ya, está entre los versículos 12 y 16 del capítulo 4 de Efesios. Esta tercera parte es la capacitación del cuerpo de Cristo. Y es interesante, mi hermano, que desde el primer versículo de estos, es decir, del 12, dice la palabra, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta declaración deja claramente establecido que todos los dones que Dios da, todo lo que experimentamos en el Señor y que podemos vivir en Él, son para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta declaración, la edificación del cuerpo de Cristo, echa por tierra a todo caudillo o todo caudillismo. Esta palabra puede ser un poquito extraña, la quiero explicar. Caudillo significa toda persona que quisiera realizar o desempeñar algún tipo de trabajo para Dios fuera de la iglesia. Esto no existe. Todo está en el paraguas de la iglesia, todo está en el concepto del cuerpo de Cristo y todo ministerio se desarrolla en la iglesia, para la iglesia, con los dones que Dios dio a la iglesia. Por lo tanto, el que el Señor nos dé los dones para el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, quiere decir todo lo que ocurre en las cosas del Señor está en el contexto de la iglesia, y esto evita de que alguien diga yo voy a trabajar para Dios fuera de la iglesia. No existe. Ni el caudillo, es decir, ni la persona que va a hacer algo solo aparte de la iglesia, todos los ministerios se llevan a cabo en la iglesia, ni el caudillismo, ni los grupos que están fuera de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que si la iglesia de Cristo, y cuando hablo de la iglesia no digo la iglesia del Nazareno, digo la iglesia universal de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, todos los que trabajan para el Señor trabajan dentro de este cuerpo. Y en la administración de la iglesia tienen organizaciones, tienen maneras de dirigirse, de ordenarse, de ministrarse, y debemos ser obedientes a estas instancias que la iglesia tiene. Por eso es que cuando alguien se molesta o se quiere salir de la iglesia o tiene problemas con la estructura de la iglesia y se sale para servir afuera a Dios, está fuera de la palabra, porque a Dios se le sirve en la iglesia. La iglesia es la que encomienda a las personas cuando tienen el don del Señor y tienen el llamamiento de Dios. La iglesia impone sus manos para el llamamiento, para confirmar el llamamiento y para que desarrolle ese ministerio. Por lo tanto, todo se da en el contexto del cuerpo de Cristo. No existen los caudillos, no existe aquel que va a hacer algo fuera por su cuenta, ni los grupos que van a actuar en forma independiente. O es de la iglesia o no lo es. El peligro de los caudillos y el peligro del caudillismo son las sectas. Es decir, todo aquel que cree tener una verdad superior a la iglesia y que cree estar fuera de este cuerpo para servir a Dios puede terminar fácilmente en una herejía, fácilmente puede terminar en un grupo que no le pertenece a Dios y que por el contrario se constituye en una secta, en algo peligroso, con un pensamiento propio, con una visión propia, con una imagen propia, y finalmente termina fuera de los caminos del Señor. Por eso es que la iglesia es todo un paraguas, el cuerpo de Cristo es un paraguas en el que debemos aprender a vivir, a estar, a convivir, a amar, a respetar, a soportar, a orar, a apoyarnos. Todo dirigido por la palabra del Señor y con la guía del Espíritu Santo. Está pensado para que seamos la iglesia del Señor. También, si en el nombre de Cristo
se hace cualquier cosa, es en el contexto del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dios dio dones. Los dones son para los ministerios son para la edificación de la iglesia, lo dice claramente su palabra. Este es un orden bíblico: don, ministerio, servicio. Don, ministerio, servicio. Si usted siente tener un don de parte de Dios, primero, dele gracias al Señor, porque este don, recuerden que el Señor lo obtuvo, lo recuperó de la cautividad, lo recuperó para dar a la iglesia dones. Por lo tanto, este don que Dios le ha dado a usted, tiene que cultivarlo, tiene que estudiarlo, tiene que orarlo, tiene que edificarlo, tiene que hacerlo crecer, porque el don se va a convertir en un ministerio. El ministerio es servicio a las personas. No tiene otro título, no es más, ¿cómo puedo decir? Más doctrinal que eso, no es más teológico que eso. Ministerio es servicio a las personas. Las personas tienen múltiples necesidades, pero múltiples. Cada necesidad se suple en la iglesia a través de un ministerio. Ese ministerio se desarrolla a partir de un don, es un orden. Y el ministerio que uno practica o que uno puede hacer a partir del don que Dios le dio, significa la edificación del cuerpo. Esto está pensado por Dios. La iglesia está en el corazón y en el pensamiento de Dios. No inventemos otra cosa, no procuremos hacer otra estructura y no procuremos estar en contra de la estructura. Yo abogo por la iglesia, yo amo a la iglesia, soy pastor de una congregación local y amo el contexto en que Dios nos dio para servirlo dentro de este hermoso cuerpo de Cristo. En la palabra se usa la edificación, ¿no es cierto? Dice para la edificación. ¿Qué significa ser edificados? Bíblicamente, ¿qué significa ser edificados? Significa llegar, y esto es bíblico, a la unidad de la fe. Uno, en la unidad de la fe. Llegar al conocimiento de Cristo. Vaya anotando. ¿Qué significa ser edificado? Uno, llegar a la unidad de la fe. Uno, dos, llegar al conocimiento de Cristo. Tres, llegar a ser un varón. Cuando digo varón, es varón o varona. Perfecto, perfecta. Cuatro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, tomado textual de la palabra de Dios. Cuatro aspectos. ¿Cómo sé yo que estoy siendo edificado? Uno, de que estoy unido al pueblo a través de la fe. Dos, de que tengo o estoy cada día en el conocimiento más y más de mi Señor, de mi Salvador, de Cristo. Tres, que veo que Dios hace de mí cada día un varón o una varona más perfecto, cada día más perfecto para su gloria. Y cuatro, de que estoy llegando a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este último concepto es grande. ¿Qué es la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? La plenitud de Cristo es la perfecta comunión con Él en el corazón del creyente. La perfecta comunión con Él en el corazón del creyente. Si yo soy iglesia, si tú eres iglesia, somos novios de Cristo. Novios porque vendrá las bodas del Cordero. Todavía no, vendrán las bodas del Cordero. Y si hablamos de que hay una conexión perfecta, es que el novio, que es Cristo, con la iglesia, que somos nosotros, debemos tener una conexión perfecta con Él, de tal manera que Él habite en plenitud en nosotros. Y esta plenitud me da una medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, mientras yo más viva en el Señor, más crece esta medida, más crece esta medida, esta estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué sentido tiene todo lo que hemos aprendido hasta ahora? Lo que hemos visto en el día de hoy tiene el sentido de que no debemos ser niños fluctuantes. Siendo muy bíblicos en lo que dice la palabra, dice, para no ser niños fluctuantes.
llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Es decir, todo lo que Pablo le recomendaba a los hermanos en Éfeso y que hoy día nos llega a nosotros de primera fuente, es para que no seamos niños fluctuantes, para que no andemos así, como pescaditos para acá, para allá, para acá, para allá, para que no nos sirvan todas las micros, porque no todas las micros sirven. Y espero que entiendan esa expresión. No todas las micros sirven. Debemos concentrarnos en aquello que es la verdadera voluntad de Dios, en aquello que es la palabra de Dios, en aquello que es la voluntad perfecta de Dios, en aquello que es la sana doctrina. No podemos andar tomando cositas que nos gustan por todos lados. Hoy día, en la oferta cibernética espiritual, perdón que use esta palabra, en el mercado espiritual virtual, usted encuentra de todo, de todo. Buenos predicadores, más o menos, algunos que no son convincentes, algunos que son de la prosperidad, otros muy centrados en la palabra, otros muy emocionalistas. Hoy día tenemos un espectro enorme, predicadores que predican desde sus casas, otros lo hacen del templo, algunos se ponen en grandes púlpitos con pantallas detrás. Hay una diversidad, un mercado, pero Dios no quiere que veamos el mercado. ¿Quién me da la mejor oferta o quién satisface mi expectativa? Él quiere, céntrate en Cristo, céntrate en la palabra, céntrate en el Espíritu, céntrate en la sana doctrina. Eso edifica el cuerpo de Cristo. Lo demás es una añadidura, lo demás puede venir, puede ser, no, pero para que uno evalúe, ¿me entiende? Cuando uno tiene una buena educación cristiana, cuando uno tiene una buena experiencia con Dios, cuando uno tiene una buena cultura con Dios, puede evaluar y decir, eso brilla, es atractivo, pero no es de Dios. ¿Me entiendes? Y así puedes evaluar también. Eso se ve muy simple, se ve muy sucinto, sin ninguna decoro, sin ningún arreglo, pero yo veo las cosas de Dios en eso. ¿No sé? ¿Me entiendes? Por lo tanto, uno puede evaluar para que no seamos fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, cualquier cosa. Recuerden el contexto del libro de Éfeso, en una tierra del Asia Menor, con una cultura hebrea, con una cultura griega, perdón, y con un pensamiento griego que hacía que esto fuera para allá y para acá, y había mucho sincretismo, mucha mezcla entre la filosofía y la educación cristiana, generando sincretismo y generando herejías profundas. Por eso es que Pablo decía, chiquillos, céntrense en lo medular, y distingan, no anden para todos lados. Y finalmente, ¿cuál es el propósito final de todo esto? Crecer en Cristo, recibir de Cristo y ser edificados en amor. El propósito de todo lo que hemos revisado, de todo lo que Pablo le enseña a la iglesia en Éfeso, es para que ellos crezcan en el Señor Jesucristo. Dice, leo los últimos versículos, con esto cierro el estudio de esta noche. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, estoy leyendo el versículo 15, y unido en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, crecer en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así dice el texto. Todo esto nos ayuda a crecer en las cosas del Señor para que nuestra vida sea mucho más fructífera, para que podamos desarrollar dones, tener un sentido espiritual profundo y para ser de bendición a toda la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Gracias, mis hermanos. Oramos y nos despedimos. Señor, gracias por el estudio de esta noche. Gracias, Señor, porque aprendemos más de tu palabra. Bendice a toda la iglesia, a cada hermano que pueda tener la oportunidad de escuchar este estudio. Te pido en el nombre de Jesús que tú lo bendigas y permitas que pueda ser edificado en el Señor Jesús y su corazón sienta el llamamiento de Dios a este camino especial contigo. Bendecimos tu nombre y nos despedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
2 avisos para terminar. No olviden la campaña del Kilo de Amor que ha iniciado nuestro Ministerio de Compasión. La campaña del Kilo de Amor, la hermana Berito dio el detalle de los productos que se quieren regalar. Por lo tanto, ora al Señor, motívate para llevar estos alimentos o bien un aporte en dinero. Comunícate con la hermana Berito para que se lo hagan llegar a ella, porque ella con el hermano Cristian harán finalmente la compra, la distribución, los paquetes para hacer el resultado de la campaña, el Kilo de Amor, no te olvides. Y piensa también en la tercera semana de noviembre, que ya tendremos cerca la ofrenda de acción de gracias para el culto del CMU. Ora por este culto, que sea maravilloso, un culto de todo el distrito digital, y para que reunamos una ofrenda que bendiga al Señor. Recuerden que por la pandemia no pudimos recibir la ofrenda misionera, que es pro capilla, no pudimos recibir la ofrenda misionera, que es la de resurrección. No estoy seguro si hayamos recibido la ofrenda de alabastro en el mes de febrero, pero por eso queremos partir el año con la ofrenda de acción de gracias fuerte de toda la iglesia del distrito. Ora por esto, mi hermano, que Dios ponga en tu corazón y el Señor te bendiga. Un abrazo grande para ti, para ustedes. Dios les bendiga. Buen resto de semana. Nos vemos el domingo si Dios quiere. Amén.